¿Sabías que la Biblia está llena de secretos sobre cómo alcanzar prosperidad espiritual y financiera? Sí, así como lo oyes. Muchas veces pensamos que la fe y las finanzas no tienen nada en común, pero la Sagrada Escritura nos muestra lo contrario. En un mundo donde la ansiedad económica y la falta de propósito espiritual son comunes, estos versículos esconden verdades que pueden transformar tu vida. Ahora, aquí está la sorpresa. No se trata solo de ganar más dinero, sino de experimentar una renovación espiritual y una paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Te parece imposible? Prepárate para descubrir cómo las promesas de Dios están diseñadas para bendecirte en cada área de tu vida. Así que, antes de que comencemos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Vamos juntos en este camino de aprendizaje. Mateo 6:33. ¿Qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? No es simplemente orar o ir a la iglesia los domingos, sino priorizar los valores divinos en cada decisión. Esto implica vivir con fe, paciencia y esperanza en la revelación divina que encontramos en la Sagrada Escritura. Si comienzas tu día con oración y sabiduría del Espíritu Santo, notarás cómo todo se alinea con propósito. Por ejemplo, iniciar cada mañana meditando en versículos como este puede renovar tu espíritu. La promesa de todas estas cosas serán añadidas no es un boleto mágico para la riqueza instantánea. Más bien, refleja la paz y la confianza en Dios que surge cuando vivimos en su voluntad. Alguien que centra su vida en Cristo Jesús encuentra provisión espiritual, emocional y material. Imagina la vida como un campo. Si sembramos amor incondicional, gratitud y santidad, cosechamos prosperidad duradera. La prosperidad del Antiguo y Nuevo Testamento siempre comienza en el corazón. A menudo, las personas persiguen bienes materiales creyendo que esto traerá felicidad, pero Jesucristo enseña lo contrario. Cuando Dios es nuestra prioridad, nuestra alma se llena de una paz que el dinero no puede comprar. Esto no significa abandonar tus metas terrenales, sino confiar en la guía divina. Un ejemplo práctico sería establecer metas financieras y personales alineadas con la justicia de Dios. La paciencia y la oración son claves para lograrlo. Buscar a Dios, primero, es como construir una casa sobre una roca sólida. Las tormentas pueden venir, pero tu fe y confianza en Él te mantendrán firme. Este principio se refleja en toda la Sagrada Escritura. La verdadera seguridad viene de Dios, no de circunstancias pasajeras. Piénsalo, ¿qué te preocupa hoy? Si entregas tus preocupaciones a Dios en oración, experimentarás su paz que supera el entendimiento. En el cristianismo, buscar el reino de Dios significa vivir con una perspectiva eterna. Esto no es renunciar a tus sueños, sino permitir que Dios los moldee. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos como Abraham, quien prosperó al seguir la dirección divina. Tú también puedes experimentar milagros cuando confías en la sabiduría y la revelación divina. Dale espacio a Dios para dirigir tus pasos y observa cómo se transforma tu vida. Algunas personas luchan con el concepto de justicia, pensando que es un estándar imposible de alcanzar. Pero en Cristo Jesús somos justificados por su gracia y amor incondicional. Esto no es una excusa para ser pasivos, sino un llamado a vivir en santidad y gratitud. Intenta cada día hacer una pequeña acción que refleje la justicia de Dios. Podría ser ayudar a alguien necesitado o perdonar a quien te haya herido. Este versículo también nos recuerda que nuestras prioridades reflejan el estado de nuestro corazón. ¿En qué invertimos más tiempo y energía?
Si dedicamos nuestra atención a cosas terrenales, esas serán nuestras recompensas. Pero si buscamos primero a Dios, experimentaremos renovación espiritual y saldremos fortalecidos en cada área. Piensa en cómo puedes reordenar tu rutina diaria para incluir más tiempo de calidad con Dios. Un ejemplo práctico es reservar tiempo para meditar en la palabra de Dios antes de comenzar tus actividades. Puedes elegir versículos del Antiguo y Nuevo Testamento que hablen sobre la confianza en Dios y la esperanza. Esto no solo fortalecerá tu fe, sino que también te dará claridad para enfrentar decisiones importantes. Es como ajustar una brújula antes de emprender un viaje. Te asegura que estás en el camino correcto. La justicia divina no se trata solo de leyes, sino de un estilo de vida marcado por el amor, la gratitud y el perdón. Al buscar a Dios primero, nos convertimos en reflejo de su carácter. Esto influye en cómo tratamos a los demás y cómo manejamos nuestras bendiciones materiales. ¿Qué podrías cambiar hoy para vivir de una manera más alineada con estos valores? Pequeños pasos pueden tener un gran impacto. Muchas veces las personas se sienten ansiosas por el futuro, pero este versículo nos llama a confiar en la providencia divina. Cuando nuestra confianza en Dios es genuina, podemos descansar sabiendo que Él tiene el control. Esto no significa cruzarnos de brazos, sino actuar con fe y paciencia. Considera escribir un diario de gratitud para registrar las formas en que Dios ha provisto en tu vida. Verás cómo esto aumenta tu confianza en Él. La prosperidad no siempre se mide en términos materiales, sino en la plenitud espiritual que obtenemos al caminar con Dios. Buscar el reino de Dios nos llena de sabiduría para tomar decisiones correctas y evitar caminos que nos desvíen. ¿Has pensado en cómo tus elecciones diarias reflejan tus valores espirituales? Priorizar el amor y la santidad trae una paz que nada más puede ofrecer. En el contexto moderno, buscar a Dios primero puede significar usar nuestras plataformas y recursos para extender su amor. Esto puede incluir compartir mensajes de esperanza en redes sociales o participar en obras de caridad. Es un recordatorio de que nuestra fe no debe quedarse en lo privado, sino influir en nuestras acciones diarias. ¿Qué puedes hacer esta semana para reflejar la luz de Dios en tu entorno? La justicia de Dios también nos desafía a vivir de manera intencional. Esto incluye cómo usamos nuestro tiempo, recursos y talentos para glorificarlo. Una forma de hacerlo es comprometerse a aprender más sobre la Sagrada Escritura. Puedes empezar con el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría práctica. Al aplicar estos principios, descubrirás cómo tu vida comienza a prosperar. Al final, buscar el reino de Dios primero no es una tarea que hacemos solos. Contamos con la ayuda constante del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Cuando oramos y pedimos sabiduría, experimentamos la renovación espiritual que necesitamos para seguir adelante. Piensa en la oración como una conversación diaria con tu mejor amigo, alguien que siempre está dispuesto a escuchar y ayudar. Este versículo nos deja una lección poderosa. Cuando nuestras prioridades están en orden, todo lo demás encuentra su lugar. No es una promesa vacía, sino una realidad comprobada por quienes han puesto a Dios en el centro de sus vidas. La confianza en Dios es el cimiento de una vida verdaderamente próspera. Ahora que hemos explorado este principio, ¿qué otras promesas de provisión encontramos en la Biblia? Filipenses 4:19. Este versículo es un recordatorio profundo de la fidelidad de Dios. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria. No se trata solo de nuestras necesidades materiales, sino también de aquellas del corazón y el espíritu.
En un mundo lleno de incertidumbre, esta promesa es un ancla de esperanza. Cuando confías en la provisión divina, la ansiedad se transforma en paz. Filipenses 4:19 nos invita a reflexionar sobre cómo Dios provee de maneras inesperadas. A veces, las respuestas llegan a través de una persona, una oportunidad o incluso un momento de sabiduría que no esperabas. Si enfrentas una necesidad hoy, ¿has considerado incluir a Dios en tu búsqueda de soluciones? La oración es una herramienta poderosa para conectar tus necesidades con su abundancia. Pablo, el autor de este versículo, escribió estas palabras desde una cárcel, lo que añade profundidad a su mensaje. En medio de la adversidad, él encontró consuelo en la provisión de Dios, demostrando que su fidelidad no depende de las circunstancias. Imagina enfrentar tus desafíos con la misma confianza. Escribe tus preocupaciones y llévalas a Dios en oración, confiando en que Él las suplirá. La frase «según sus riquezas en gloria» nos recuerda que las bendiciones de Dios no tienen límites. A menudo nos preocupamos porque nuestras capacidades humanas son limitadas, pero la riqueza de Dios trasciende todo. Este versículo es una invitación a pensar en grande, a soñar con fe y a actuar con confianza en Dios. Recuerda, su poder no se agota ni se reduce. En el cristianismo, aprender a confiar en Dios como proveedor es un ejercicio de fe constante. Esto no significa abandonar la responsabilidad, sino reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. La próxima vez que recibas un salario, una bendición o incluso un pequeño milagro, haz una pausa para expresar gratitud. Agradecer abre puertas a más provisión. Dios no promete satisfacer todos nuestros deseos, pero sí nuestras necesidades. Esto nos ayuda a redefinir lo que realmente es importante en la vida. Muchas veces, lo que creemos que necesitamos es diferente de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. ¿Qué tal si haces una lista de tus necesidades actuales y oras para que Dios te guíe a distinguir entre lo esencial y lo secundario? Este versículo también nos recuerda la importancia de la comunidad en la fe. Dios usa a las personas a nuestro alrededor como canales de bendición. Así como Él provee para ti, también puede ser una herramienta para suplir las necesidades de otros. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda hoy? Tu generosidad puede ser la respuesta a sus oraciones. La provisión de Dios no siempre se manifiesta de forma inmediata o visible. A veces es un proceso que requiere paciencia y fe. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios proveyó para Israel en el desierto, día tras día, con maná del cielo. Este relato nos enseña que su provisión es constante, aunque no siempre como lo esperamos. Recuerda, Él siempre llega a tiempo. La confianza en Dios como proveedor es una base sólida para enfrentar los desafíos económicos. En tiempos de crisis, este versículo nos anima a mantener la esperanza en la abundancia de Cristo Jesús. Si estás pasando por dificultades financieras, considera implementar hábitos como un presupuesto basado en principios bíblicos. Dios honra la sabiduría y la disciplina. Este pasaje también nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y enfocarnos en la obra de Dios. Cuando apoyamos su reino, somos parte de un ciclo de provisión divina. Por ejemplo, al dar a la iglesia o a obras misioneras, demostramos confianza en que Dios suplirá todo lo que nos falta. Es un acto de fe en acción. La frase «en Cristo Jesús» es clave en este versículo. Nos recuerda que la provisión divina está anclada en nuestra relación con Él. Sin Cristo, nuestras necesidades materiales pueden satisfacerse temporalmente, pero nuestras necesidades espirituales permanecen insatisfechas. Por eso, buscar primero a Jesús trae plenitud y propósito.
También hay una enseñanza de gratitud implícita en este versículo. Cuando reconocemos a Dios como la fuente de todo, aprendemos a vivir con un corazón agradecido. Esto transforma nuestra perspectiva, incluso en tiempos de escasez. Intenta practicar la gratitud diaria, escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido. Verás cómo esto cambia tu forma de ver la vida. Una de las formas en que Dios suple nuestras necesidades es dándonos sabiduría para tomar decisiones correctas. Si estás enfrentando una situación complicada, ora por dirección divina antes de actuar. En la Sagrada Escritura encontramos ejemplos de cómo la sabiduría de Dios guió a personas como Salomón y David a través de situaciones difíciles. La misma sabiduría está disponible para ti. Este versículo es un recordatorio de que nuestra verdadera riqueza está en Cristo Jesús. A través de su amor y sacrificio tenemos acceso a la redención, la salvación y la paz que supera el entendimiento. ¿Qué necesidad puede compararse con la bendición de una relación con Él? Si estás buscando algo hoy, recuerda que en Jesús está todo lo que necesitas. Finalmente, Filipenses 4:19 nos da una visión esperanzadora. No importa lo que enfrentemos, Dios es suficiente. Esta confianza nos permite vivir con valentía, sabiendo que no estamos solos. Ahora que hemos explorado cómo Él suple nuestras necesidades, ¿qué nos enseña la Biblia sobre las bendiciones que no añaden tristeza? Vamos a descubrirlo en el próximo pasaje. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este versículo nos enseña que la verdadera prosperidad proviene de Dios, no del esfuerzo humano por sí solo. Cuando buscamos riqueza sin considerar los principios de la Sagrada Escritura, corremos el riesgo de experimentar estrés, ansiedad y vacío espiritual. En cambio, la riqueza que viene de Dios trae paz y satisfacción duraderas. Este pasaje también desafía la idea de que la riqueza material es el único indicador de éxito. La riqueza que Dios otorga incluye amor incondicional, sabiduría, paciencia y una relación renovada con Él. Muchas personas con grandes fortunas carecen de esperanza o sentido de propósito, mientras que quienes confían en Dios experimentan un gozo que trasciende lo material. Es un recordatorio de que la bendición divina abarca mucho más que bienes físicos. ¿Te has preguntado por qué algunas riquezas parecen causar más problemas que beneficios? En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de cómo las riquezas obtenidas sin el favor de Dios conducen a conflictos y dificultades. Por eso, es fundamental buscar su guía antes de tomar decisiones financieras. La oración y el consejo sabio pueden ayudarte a evitar errores costosos. La riqueza en este contexto no siempre significa dinero. Puede ser la abundancia de paz, amor y gratitud. Imagina una familia que vive en armonía y amor mutuo, aunque no tenga lujos. Esa es una riqueza que ningún banco puede medir. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, experimentamos una prosperidad integral que abarca todas las áreas. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo vemos nuestras bendiciones. A menudo, el mundo nos dice que más es mejor, pero Dios nos enseña a valorar lo que tenemos. Un corazón agradecido encuentra gozo incluso en las cosas pequeñas. Intenta comenzar cada día agradeciendo a Dios por 3 bendiciones en tu vida, sean grandes o pequeñas. Las riquezas terrenales, si no se manejan con sabiduría, pueden convertirse en una trampa. En contraste, las bendiciones de Dios vienen con un propósito divino que trae gozo y paz. Por ejemplo, cuando recibimos una oportunidad laboral,
podemos usarla no solo para nuestro beneficio, sino también para bendecir a otros. Este enfoque transforma nuestras bendiciones en herramientas para el reino de Dios. La verdadera riqueza de la que habla Proverbios 10:22 nos recuerda que Dios es la fuente de todo. Al igual que un árbol no puede dar frutos sin raíces fuertes, nosotros no podemos prosperar sin una conexión sólida con Él. Si hoy te sientes perdido o insatisfecho, quizás sea momento de fortalecer tu relación con Dios a través de la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando reconocemos que nuestra prosperidad proviene de Dios, esto cambia nuestra perspectiva sobre cómo usamos nuestras bendiciones. En lugar de acumular, aprendemos a compartir. ¿Conoces a alguien que necesite ayuda hoy? Tal vez tu tiempo, consejo o apoyo financiero puedan ser la respuesta a sus oraciones. Al dar, también recibimos bendiciones en abundancia. La frase "no añade tristeza con ella" es profundamente significativa. Nos recuerda que cuando las bendiciones vienen de Dios, no vienen acompañadas de preocupaciones innecesarias. Esto contrasta con la riqueza obtenida a través de medios deshonestos o con un enfoque egoísta. Vivir con integridad es una forma de honrar a Dios y recibir sus bendiciones con alegría. Este principio se aplica no solo a las finanzas, sino también a nuestras relaciones, decisiones y metas. Cuando buscamos primero la guía de Dios, nuestras acciones producen frutos positivos. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Tal vez sea momento de evaluar tus metas y asegurarte de que estén alineadas con la voluntad divina. Las bendiciones de Dios también tienen un componente espiritual que muchas veces pasa desapercibido. La renovación espiritual y la paz interior son regalos que no tienen precio. Si alguna vez te has sentido vacío a pesar de tus logros, este versículo te recuerda que solo Dios puede llenar ese vacío. Invítalo a ser parte de cada aspecto de tu vida. Este pasaje es un recordatorio de que el dinero no es malo en sí mismo. Es el amor al dinero lo que puede llevarnos por caminos equivocados. La clave está en poner nuestras finanzas bajo el control de Dios. Considera cómo puedes honrarlo con tus recursos, ya sea a través del diezmo, la generosidad o el apoyo a quienes más lo necesitan. Un ejemplo práctico de aplicar este principio es usar nuestras habilidades para servir a otros. Si Dios te ha bendecido con talento, úsalo para hacer una diferencia en la vida de alguien. Tal vez seas un buen mentor, un excelente cocinero o tengas habilidades de organización. Lo que sea, úsalo como un acto de gratitud hacia Dios. Este versículo también nos llama a confiar en el tiempo de Dios. A veces queremos resultados inmediatos, pero las bendiciones verdaderas requieren paciencia y fe. La historia de José en el Antiguo Testamento nos muestra cómo la fidelidad en las pruebas trae recompensas más grandes de lo que podemos imaginar. Dios nunca llega tarde, y sus bendiciones siempre son perfectas. Proverbios 10:22 nos anima a redefinir nuestras prioridades y buscar una prosperidad que traiga paz, no ansiedad. Ahora que hemos reflexionado sobre las bendiciones que no añaden tristeza, surge una pregunta. ¿Cómo podemos reconocer y honrar la fidelidad de Dios en nuestra vida diaria? La respuesta puede encontrarse en el siguiente versículo, que explora su cuidado constante para los justos. Salmos 37:25. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos mendigar pan. Estas palabras son un testimonio de la fidelidad de Dios hacia quienes confían en Él. En un mundo lleno de incertidumbre, este versículo nos recuerda que el cuidado divino es constante e inquebrantable. La confianza en Dios nos da la certeza de que Él proveerá en todas las etapas de nuestra vida. La promesa de que los justos
no serán abandonados. No significa una vida sin desafíos, sino una seguridad de que Dios caminará con nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que enfrentaron pruebas, pero siempre fueron sostenidas por Dios. Si hoy enfrentas dificultades, este pasaje te invita a recordar que Él está obrando incluso en las sombras. La frase «ni sus hijos mendigar pan» es un reflejo de cómo Dios extiende su cuidado no solo a nosotros, sino también a nuestras generaciones futuras. La oración y la fe de una persona pueden impactar a toda su familia. Por ejemplo, padres que enseñan a sus hijos sobre la Sagrada Escritura siembran semillas de esperanza y confianza en Dios que florecerán con el tiempo. Este versículo nos motiva a vivir con rectitud y fe, sabiendo que Dios cuida de quienes se esfuerzan por seguir sus caminos. La justicia, según el cristianismo, no se trata de perfección, sino de una relación sincera con Dios, basada en amor incondicional y gratitud. ¿Qué pasos puedes dar hoy para alinear tu vida con estos principios? Tal vez sea momento de renovar tu compromiso con la oración y la santidad. Salmos 37:25 nos recuerda que la provisión divina no se limita a lo material. Dios suple nuestras necesidades emocionales y espirituales, llenando nuestros corazones de paz y esperanza. Si alguna vez te has sentido solo, este pasaje te asegura que no estás desamparado. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Él siempre está dispuesto a escucharte. Las palabras del salmista también nos enseñan sobre la importancia de la paciencia y la confianza en los tiempos difíciles. A menudo queremos soluciones rápidas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. La vida de Job es un claro ejemplo de esto. Aunque enfrentó grandes pruebas, nunca fue abandonado. Al final, recibió bendiciones abundantes, lo que muestra la fidelidad de Dios. Una lección práctica de este versículo es aprender a descansar en la provisión divina. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos entregarle nuestras cargas a Dios. Considera mantener un diario de oración para registrar tus peticiones y las respuestas de Dios. Con el tiempo, este hábito fortalecerá tu confianza en su fidelidad. Este pasaje también destaca la importancia de vivir con un corazón generoso. Cuando compartimos nuestras bendiciones con otros, nos convertimos en instrumentos de la provisión de Dios. Si conoces a alguien en necesidad, tu ayuda puede ser la respuesta a sus oraciones. Además, al dar con alegría, recibimos más de lo que imaginamos. La expresión «nunca he visto al justo desamparado» nos recuerda que Dios honra la obediencia y la fe. Aunque el camino de la justicia no siempre es fácil, siempre lleva a resultados duraderos. Piénsalo, ¿qué áreas de tu vida necesitan más confianza en Dios? Tal vez sea hora de dar un paso de fe y dejar que Él obre en lo que parece imposible. Salmos 37:25 también nos anima a cultivar la gratitud. Cuando reconocemos la fidelidad de Dios en el pasado, es más fácil confiar en su provisión para el futuro. Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre cómo Dios ha sido fiel contigo. Este simple acto puede transformar tu perspectiva y fortalecer tu relación con Él. La promesa de que Dios cuida de los justos nos impulsa a vivir con integridad y propósito. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser un reflejo de su amor en el mundo. ¿Qué tal si esta semana haces algo para bendecir a alguien más? Puede ser tan simple como una palabra de aliento o un acto de ayuda desinteresada. En el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos ejemplos de cómo Dios cuida a los suyos, desde el maná en el desierto hasta la multiplicación de los panes y peces. Su provisión siempre llega a tiempo. Estas historias nos recuerdan que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si enfrentas un desafío, confía en que Él también proveerá para ti.
Este versículo también nos habla del impacto de vivir una vida justa en nuestra comunidad. Cuando seguimos los caminos de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio de su fidelidad. Alguien puede ser inspirado por tu fe y encontrar esperanza en medio de sus propias luchas. Nunca subestimes el poder de tu ejemplo. La frase "no mendigar pan" también sugiere una vida de dignidad y honor. Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que también nos da la capacidad de vivir con propósito. Esto incluye trabajar con dedicación, ser generosos y confiar en su guía. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Tal vez sea hora de reevaluar tus prioridades y asegurarte de que están alineadas con su voluntad. Este pasaje nos llena de esperanza al recordarnos que no estamos solos en nuestro camino. La fidelidad de Dios es una constante, incluso en los momentos más oscuros. Ahora que hemos explorado esta promesa, ¿qué nos enseña la Biblia sobre honrar a Dios con lo que tenemos? Vamos a descubrirlo en el próximo versículo. Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo encapsula un principio poderoso. Cuando damos a Dios lo mejor, Él nos bendice con abundancia. No se trata de una transacción, sino de un acto de fe y gratitud que refleja nuestra confianza en Dios como proveedor. En el cristianismo, el concepto de primicias representa lo primero y mejor de lo que recibimos, ya sea tiempo, recursos o talentos. Al ofrecer nuestras primicias a Dios, demostramos que Él es nuestra prioridad. Por ejemplo, separar una parte de tu ingreso para el reino de Dios, como el diezmo o una ofrenda especial, es una manera tangible de aplicar este principio. Honrar a Dios con nuestros bienes va más allá de lo material, es un reflejo de un corazón agradecido. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestras acciones cambian. Tal vez no tengas mucho que ofrecer, pero incluso los pequeños gestos de gratitud y generosidad tienen un gran impacto. ¿Qué podrías dar hoy para honrar a Dios? La promesa de abundancia en este versículo no se limita a bienes materiales. Dios también nos llena de paz, alegría y sabiduría cuando vivimos con corazones generosos. Imagina un agricultor que da lo mejor de su cosecha. No solo siembra en la tierra, sino también en su comunidad y en el reino de Dios. Este ciclo de dar y recibir trae una prosperidad integral. Este pasaje también nos desafía a evaluar nuestras prioridades. A menudo las preocupaciones financieras pueden hacernos dudar en dar. Pero este versículo nos anima a confiar en que Dios proveerá incluso cuando los números no cuadren. ¿Has probado alguna vez a dar en fe confiando en que Él multiplicará lo que tienes? Muchos han visto milagros al hacerlo. La frase "tus graneros se llenarán con abundancia" nos recuerda que la bendición de Dios siempre supera nuestras expectativas. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios proveyó abundantemente para Elías a través de una viuda que compartió lo poco que tenía. Esta historia muestra que incluso los actos de generosidad más pequeños pueden desatar grandes milagros. Honrar a Dios con nuestras primicias también nos enseña disciplina y dependencia en Él. Separar lo primero de nuestros ingresos, tiempo o talentos puede parecer un sacrificio al principio, pero nos conecta con su provisión constante. Intenta empezar cada día dedicando tus primeros minutos a la oración y meditación en la Sagrada Escritura. Verás cómo transforma tu perspectiva. Este versículo es una invitación a vivir con generosidad. Cuando compartimos lo que tenemos, Dios abre las puertas para que experimentemos su abundancia de formas inesperadas.
¿Conoces a alguien que esté pasando por una necesidad? Tal vez puedas ser el instrumento de Dios para suplir esa carencia y en el proceso recibirás más de lo que diste. La idea de rebosar de mosto simboliza gozo y plenitud. En tiempos bíblicos, el mosto representaba celebración y prosperidad. Cuando honramos a Dios con lo mejor de nosotros, experimentamos una alegría que no depende de las circunstancias. Es un recordatorio de que el dar con alegría trae recompensas espirituales y emocionales. Este pasaje también nos anima a confiar en el proceso de siembra y cosecha. Cuando sembramos generosamente, cosechamos en abundancia. No siempre vemos los resultados de inmediato, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Si estás en una temporada de siembra, mantén la paciencia y la esperanza. Tus esfuerzos no serán en vano. Honrar a Dios con nuestros bienes incluye ser buenos administradores de lo que Él nos da. Esto significa usar nuestros recursos sabiamente, evitando el desperdicio y buscando maneras de multiplicar lo que tenemos. Un ejemplo práctico es crear un presupuesto basado en principios bíblicos que te permita dar, ahorrar y vivir dentro de tus posibilidades. Este principio también aplica a cómo usamos nuestro tiempo y talentos. Si Dios te ha dado habilidades especiales, úsalas para bendecir a otros y expandir su reino. Por ejemplo, si eres bueno enseñando, podrías liderar un estudio bíblico. O si eres creativo, podrías usar tus dones para inspirar a otros. Cada pequeña acción cuenta. En la práctica, honrar a Dios con nuestras primicias puede requerir fe en momentos de incertidumbre. Es fácil dar cuando tenemos en abundancia, pero este versículo nos invita a confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. La historia de la viuda en Zarepta, quien dio su última comida al profeta Elías, nos muestra cómo Dios honra la fe en acción. Cuando vivimos este principio, nuestras vidas se convierten en un testimonio de la fidelidad de Dios. Otros notan nuestra generosidad y ven cómo Él provee para nosotros. Esto puede ser una puerta abierta para compartir el mensaje del amor incondicional de Cristo Jesús. ¿Cómo podrías usar tus bendiciones para impactar la vida de alguien esta semana? Proverbios 3, 9, 10 nos deja con una poderosa enseñanza. Cuando damos a Dios lo mejor, experimentamos su abundancia de maneras que van más allá de lo material. Ahora que entendemos la relación entre dar y recibir, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la recompensa de la generosidad? Exploraremos este principio en el próximo versículo. Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a vivir con un corazón generoso. Jesús Cristo enseña que el acto de dar no solo beneficia a otros, sino que también abre puertas para que experimentemos la abundancia divina. La generosidad es una semilla que siempre da fruto. La imagen de una medida buena apela a la cultura de la época, donde los comerciantes usaban medidas generosas para vender granos. Jesús utiliza este ejemplo para mostrarnos cómo Dios responde a nuestra generosidad con abundancia. Cuando compartimos con los demás, no solo ayudamos, sino que también recibimos más de lo que imaginamos. Este principio no se limita a lo material, también aplica a nuestra actitud, tiempo y recursos emocionales. Por ejemplo, una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien y a menudo esa bondad regresa a nosotros en forma de gratitud o alegría. ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste ayuda sin esperar nada a cambio? Este versículo nos desafía a hacerlo más seguido. La frase «dar en vuestro regazo»
evoca la imagen de una recompensa inesperada y abundante. En el cristianismo, dar no es una transacción, sino una expresión de amor incondicional y confianza en Dios. Cuando damos con alegría, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para multiplicar lo que hemos ofrecido. Es como plantar una semilla y ver cómo crece más allá de nuestras expectativas. Este versículo también nos anima a reflexionar sobre cómo medimos nuestras acciones. Jesús nos advierte que la medida que usemos será la misma que recibiremos. Si damos con generosidad y sinceridad, cosecharemos abundancia espiritual y material. Si alguna vez te has sentido retenido al dar, recuerda esta promesa y permite que transforme tu perspectiva. Un ejemplo práctico de vivir este principio es dedicar tiempo a causas que reflejen los valores del reino de Dios. Puedes participar en actividades comunitarias, apoyar a una familia necesitada o simplemente ser un amigo presente para alguien que esté pasando por dificultades. Estas acciones no solo bendicen a otros, sino que también enriquecen tu vida. La generosidad también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. Cuando damos, demostramos nuestra confianza en su provisión y en la Sagrada Escritura. Esto fortalece nuestra fe y nos conecta más profundamente con su plan para nosotros. Si estás buscando una manera de acercarte más a Dios, considera dar como un acto de adoración. Jesús no solo habla de dar bienes materiales, sino también de perdón, amor y misericordia. Estos actos de generosidad espiritual tienen un impacto eterno. Por ejemplo, perdonar a alguien que te ha herido no solo libera a esa persona, sino que también te libera a ti. La renovación espiritual que viene del perdón es una de las mayores recompensas. Este pasaje nos desafía a ser intencionales en nuestra generosidad. No se trata de dar lo que sobra, sino de ofrecer lo mejor. En el Antiguo Testamento, el concepto de primicias refleja este principio: dar a Dios lo primero y lo mejor. Hoy podemos aplicar esto siendo proactivos en cómo y dónde damos. ¿Qué podrías priorizar esta semana para bendecir a alguien? La promesa de medida rebosante nos recuerda que Dios no es tacaño con sus bendiciones. Él siempre da más de lo que merecemos o esperamos. Si alguna vez has experimentado un milagro financiero, emocional o espiritual, este versículo probablemente resonará contigo. La confianza en Dios como proveedor es el cimiento de una vida plena. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Damos para recibir algo a cambio o porque realmente queremos ser una bendición? Jesús nos llama a dar con un corazón puro, sin esperar recompensas inmediatas. Curiosamente, cuando damos de esta manera, las bendiciones suelen venir de las formas más inesperadas. Una forma práctica de aplicar este principio es establecer un fondo o un tiempo específico para ayudar a otros regularmente. Ya sea apoyar a una organización benéfica, ofrecer tus habilidades de manera gratuita o simplemente dar pequeños regalos de amor a quienes te rodean. La constancia en la generosidad tiene un efecto acumulativo en tu vida y en la de los demás. Este pasaje también nos recuerda que la generosidad no siempre se mide en cantidad, sino en calidad. Jesús alabó a la viuda que dio 2 monedas pequeñas porque dio de su corazón. No importa cuánto tengas, lo que cuenta es la actitud con la que das. ¿Qué podrías ofrecer hoy sin importar cuán pequeño parezca? La generosidad también nos libera del apego a las cosas materiales. Al dar, recordamos que nuestra verdadera riqueza está en Cristo Jesús y no en lo que poseemos. Esto nos permite vivir con una perspectiva eterna, confiando en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria.
Lucas 6:38 nos deja con una poderosa verdad. La generosidad es un camino hacia la bendición abundante y la renovación espiritual. Ahora que hemos explorado este principio, surge la pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra prosperidad sea duradera y esté alineada con la voluntad de Dios? Vamos a profundizar en esto en el próximo versículo. Proverbios 13:11. Las riquezas obtenidas rápidamente menguan, pero el que las junta poco a poco las aumenta. Este versículo nos recuerda la importancia del trabajo diligente y honesto como base para una prosperidad duradera. En un mundo que promueve ganancias rápidas, Dios nos invita a adoptar un enfoque diferente: paciencia, fe y esfuerzo constante. Las riquezas obtenidas sin esfuerzo carecen de estabilidad y propósito. El cristianismo nos enseña que la prosperidad real no se mide solo en bienes materiales, sino en el impacto que generamos. Las ganancias rápidas, aunque tentadoras, a menudo llevan a decisiones precipitadas y consecuencias negativas. En cambio, trabajar con sabiduría y paciencia nos permite administrar mejor lo que Dios nos ha dado. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más diligencia hoy? Este versículo también nos habla del valor del carácter en el proceso de construir riqueza. Dios no solo se interesa en cuánto tenemos, sino en cómo lo obtenemos y usamos. La honestidad y la integridad son esenciales para recibir sus bendiciones. Imagina ser un ejemplo de justicia en tu lugar de trabajo o negocio, mostrando que es posible prosperar sin comprometer tus valores. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos como el de José, quien ascendió al poder en Egipto a través de años de trabajo diligente y fiel. Su historia nos enseña que Dios honra el esfuerzo constante. Si te sientes desanimado porque tus metas parecen lejanas, este pasaje te anima a confiar en que Dios está obrando en el proceso. La paciencia es clave para el éxito duradero. La frase "las riquezas obtenidas rápidamente menguan" también puede aplicarse a los caminos deshonestos. Ganancias obtenidas a través de la trampa o el engaño traen más problemas que beneficios. La Sagrada Escritura nos llama a vivir con santidad, confiando en que Dios proveerá a su manera y tiempo. Vivir con integridad trae paz y bendiciones a largo plazo. Juntar poco a poco no solo se refiere a bienes materiales, sino también al crecimiento espiritual. Así como ahorramos de manera constante para alcanzar nuestras metas, debemos invertir tiempo diario en nuestra relación con Dios. Dedicar unos minutos cada día a la oración y la meditación en la Sagrada Escritura fortalecerá tu fe y traerá renovación espiritual. Este principio también es relevante para nuestras relaciones. Construir conexiones sólidas requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Al igual que en las finanzas, las relaciones que se desarrollan gradualmente son más fuertes y duraderas. Piensa en cómo puedes invertir en tus amistades, familia o comunidad esta semana. Pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Itaúei. Este versículo nos invita a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, establecer metas claras y trabajar diligentemente para alcanzarlas nos permite experimentar su provisión. Por ejemplo, crear un presupuesto basado en principios bíblicos puede ayudarte a evitar gastos innecesarios y ahorrar para el futuro. Dios honra la planificación sabia. También hay una advertencia implícita contra la avaricia. Cuando buscamos ganancias rápidas, podemos caer en el error de priorizar el dinero sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Este versículo nos recuerda que el verdadero propósito de la riqueza es glorificar a Dios y bendecir a otros. Evalúa cómo estás usando tus recursos hoy.
La paciencia en el trabajo diligente nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. A menudo queremos resultados inmediatos, pero sus bendiciones llegan en el momento perfecto. Si estás esperando una respuesta de Dios en tu vida financiera o personal, este pasaje te anima a seguir trabajando con fe y esperanza. Él nunca se demora. Este principio también fomenta la gratitud. Cuando reconocemos que cada pequeña ganancia proviene de Dios, aprendemos a valorar lo que tenemos. Practicar la gratitud diaria puede transformar nuestra perspectiva y ayudarnos a vivir con más alegría y propósito. Tómate unos minutos cada día para agradecer por las bendiciones, grandes y pequeñas, que has recibido. Este pasaje también nos recuerda la importancia de evitar compararnos con otros. En un mundo obsesionado con el éxito instantáneo, es fácil sentirse insuficiente. Pero Dios nos llama a enfocarnos en nuestro propio camino y confiar en que Él proveerá lo necesario. Su plan para ti es único y perfecto. En la práctica, este versículo nos motiva a ser disciplinados en nuestras finanzas, establecer hábitos como ahorrar regularmente, evitar deudas innecesarias y dar generosamente nos prepara para la prosperidad a largo plazo. Estos principios no solo benefician nuestra economía, sino también nuestra relación con Dios y con los demás. La sabiduría detrás de juntar poco a poco también aplica al aprendizaje y desarrollo personal. Dedicar tiempo diario a aprender algo nuevo o mejorar una habilidad puede tener un impacto significativo con el tiempo. ¿Qué podrías hacer hoy para avanzar en tu crecimiento? Tal vez leer un libro, tomar un curso o simplemente practicar la paciencia. Proverbios 13:11 nos enseña que la prosperidad sostenible es el resultado de la diligencia, la paciencia y la confianza en Dios. Ahora que entendemos el valor del trabajo honesto, ¿cómo se relaciona esto con la alegría de dar? Vamos a explorar este principio en el próximo versículo. Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Este versículo revela una ley espiritual poderosa. La medida de nuestra generosidad determina la abundancia de nuestra cosecha. No se trata solo de finanzas, sino también de cómo sembramos amor, tiempo, sabiduría y fe. Cada acción generosa trae consigo una recompensa divina. La generosidad no es una obligación, sino una elección que refleja nuestra confianza en Dios. Cuando damos con alegría, estamos diciendo, sé que Dios es mi proveedor y que Él nunca me dejará falto de nada. Este principio nos anima a vivir con un corazón dispuesto a compartir. ¿Qué tal si esta semana decides ser intencional en bendecir a alguien con tu tiempo o recursos? En el cristianismo, el acto de sembrar representa la fe en acción. Imagina a un agricultor que planta semillas con esperanza, sabiendo que la cosecha llevará tiempo. Del mismo modo, cuando damos, confiamos en que Dios multiplicará nuestras acciones para traer bendición a nuestra vida y a la de otros. Esto requiere paciencia, pero la recompensa siempre llega en el momento perfecto. Este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones al dar. Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación o para recibir reconocimiento. La generosidad auténtica fluye de un corazón lleno de gratitud y amor incondicional. Piensa en cómo puedes dar de una manera que honre a Dios y refleje su carácter. Dar con alegría también tiene un impacto transformador en nuestras relaciones. Cuando compartimos lo que tenemos, construimos puentes de confianza y amor. Por ejemplo, ofrecer ayuda a un vecino o apoyar a un amigo en necesidad puede fortalecer vínculos
y abrir oportunidades para compartir la fe. La generosidad siempre deja una huella positiva. La frase «Dios ama al que da con alegría» nos recuerda que la actitud es tan importante como la acción. Puedes dar grandes cantidades, pero si lo haces con un corazón renuente, no traerá el gozo que Dios desea para ti. ¿Cómo está tu corazón al dar? Tal vez sea momento de reflexionar y renovar tu perspectiva sobre la generosidad. Este pasaje también nos enseña que dar no nos empobrece, sino que nos enriquece en formas inesperadas. Cuando damos, abrimos espacio para recibir aún más, no solo en términos materiales, sino espirituales. La paz, la sabiduría y la renovación espiritual son solo algunas de las bendiciones que acompañan a un corazón generoso. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de cómo la generosidad fue recompensada. Por ejemplo, la historia de Ruth y Buz muestra cómo un acto de bondad puede traer una cosecha de bendiciones para generaciones. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto duradero más allá de lo que imaginamos. Sembrar en abundancia también incluye invertir en el reino de Dios. Esto puede ser a través del apoyo a tu iglesia local, misioneros o proyectos comunitarios. Cada semilla que plantas en la obra de Dios contribuye a cambiar vidas y expandir su mensaje. ¿Cómo puedes involucrarte más activamente en su reino esta semana? Este versículo nos anima a confiar en la suficiencia de Dios. A veces, retenemos nuestras bendiciones por miedo a quedarnos sin nada. Pero cuando damos con fe, Dios nos asegura que Él suplirá todas nuestras necesidades. Practicar la confianza en su provisión nos libera del miedo y nos permite vivir con más gozo. La generosidad también es una herramienta para combatir el egoísmo y la codicia. Cuando damos, aprendemos a soltar y a valorar lo que realmente importa. Piensa en algo que puedas compartir esta semana, ya sea tiempo, recursos o habilidades. Cada pequeño acto cuenta en el gran plan de Dios, Nechum. Dar con alegría también nos conecta más profundamente con Dios. Al reflejar su carácter generoso, nos acercamos más a Él. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, considera cómo la generosidad puede ser un puente para reconectar. Una simple oración antes de dar puede transformar el acto en una experiencia espiritual. Este pasaje también nos enseña que la generosidad es un acto de adoración. Al dar, honramos a Dios como el dueño de todo lo que tenemos. Si ves tus recursos como un regalo de Él, compartirlos se convierte en un privilegio. ¿Cómo puedes usar lo que tienes para glorificar a Dios esta semana? Dar en abundancia también es una forma de testificar a otros sobre la bondad de Dios. Cuando los demás ven nuestra generosidad, pueden ser inspirados a buscar a Dios y experimentar su amor. Tu vida puede ser un testimonio vivo de su fidelidad y provisión. Piensa en cómo tus acciones podrían impactar a alguien hoy. 2 Corintios 9, 6, 7 nos deja una enseñanza clara. La generosidad alegre abre las puertas a una vida de abundancia y propósito. Ahora que entendemos cómo el acto de dar transforma nuestras vidas, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el poder de reconocer a Dios como nuestra fuente de prosperidad? Lo exploraremos en el próximo versículo. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas. Este versículo nos enseña que todo lo que tenemos y logramos proviene de Dios. En un mundo que exalta el mérito propio, la Sagrada Escritura nos recuerda que nuestras habilidades y oportunidades son regalos de su gracia. Reconocer esto nos mantiene humildes y agradecidos. En el cristianismo, recordar a Dios como la fuente de nuestras bendiciones nos ayuda a vivir con propósito. No se trata solo de acumular riquezas,
sino de usarlas para glorificarlo y bendecir a otros. Por ejemplo, podrías apoyar proyectos misioneros o programas comunitarios sabiendo que estás invirtiendo en algo eterno. Las bendiciones materiales tienen un propósito espiritual. La frase «Él te da el poder para hacer riquezas» nos invita a reflexionar sobre nuestras capacidades. Dios nos ha dotado de talentos, sabiduría y oportunidades para prosperar, pero depende de nosotros usarlos sabiamente. ¿Qué habilidades tienes que podrías desarrollar aún más para cumplir su propósito en tu vida? Tal vez sea hora de aprender algo nuevo o mejorar tus conocimientos. Este versículo también nos recuerda que la prosperidad debe estar anclada en la obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento, Israel fue advertido de no olvidar a Dios en medio de su abundancia. Lo mismo aplica hoy. Cuando somos bendecidos, debemos mantenernos firmes en la fe, reconociendo que todo proviene de Él. La gratitud es la clave para una prosperidad sostenible. La idea de que Dios nos da poder incluye más que fuerza física, abarca sabiduría, creatividad y oportunidades divinas. Cuando enfrentamos desafíos financieros, este pasaje nos anima a buscar dirección en la oración y la meditación en la Sagrada Escritura. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Este principio también nos enseña la importancia de recordar a Dios en nuestras decisiones diarias. A menudo nos apresuramos a actuar por nuestra cuenta, olvidando incluirlo en el proceso. Pero cuando dependemos de su guía, evitamos errores costosos y encontramos paz en nuestras elecciones. Antes de tomar una decisión importante, tómate un momento para orar y pedir su dirección. Hacer riquezas no se refiere solo a bienes materiales, sino también a la riqueza espiritual y relacional. Una vida rica en amor, confianza en Dios y relaciones saludables es una vida verdaderamente próspera. ¿Cómo podrías invertir en tu vida espiritual y en tus relaciones esta semana? Tal vez sea tiempo de priorizar la oración y el tiempo con tus seres queridos. Este versículo también nos desafía a mantener una actitud de gratitud en todas las circunstancias. Incluso cuando enfrentamos dificultades, recordar que Dios nos da el poder para superar los desafíos nos llena de esperanza. La paciencia y la fe son esenciales para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Confía en que su plan es perfecto, incluso cuando parece tardar. Reconocer a Dios como la fuente de nuestra prosperidad también nos protege del orgullo. A menudo, el éxito puede hacernos olvidar nuestra dependencia de Él, pero este pasaje nos llama a recordar siempre de dónde provienen nuestras bendiciones. Un corazón humilde es un corazón dispuesto a recibir más de su gracia. Este principio también nos inspira a ser buenos administradores de nuestras bendiciones. Dios nos da recursos para que los usemos sabiamente y para su gloria. Esto incluye ahorrar, invertir y dar generosamente. Si estás buscando maneras de honrar a Dios con tus finanzas, considera crear un plan financiero basado en principios bíblicos. La frase «para confirmar su pacto» nos recuerda que nuestras bendiciones están conectadas con su fidelidad a sus promesas. Dios es un Dios de pactos, y sus bendiciones en nuestra vida son evidencia de su compromiso con nosotros. Este conocimiento nos da confianza en que Él siempre cumplirá lo que ha prometido. En el contexto de este versículo, Dios estaba preparando a Israel para una vida de prosperidad en la tierra prometida. Este mismo principio se aplica hoy. Dios nos prepara para recibir sus bendiciones cuando le obedecemos y confiamos en Él. Si estás esperando una respuesta o una bendición, usa este tiempo para crecer en fe y preparación.
Este versículo también nos recuerda que las riquezas tienen un propósito más grande: expandir el reino de Dios. Cuando usamos nuestras bendiciones para bendecir a otros, participamos en su obra redentora. ¿Qué podrías hacer esta semana para impactar tu comunidad de manera positiva? Tal vez podrías apoyar a alguien en necesidad o involucrarte en un proyecto local. Acuérdate del Señor tu Dios. Es un llamado a vivir con una conciencia constante de su presencia. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a no ser distraídos por las preocupaciones del mundo. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre su bondad y renovar tu confianza en Él. Deuteronomio 8:18 nos recuerda que la prosperidad verdadera comienza con la gratitud y la obediencia a Dios. Ahora que hemos explorado cómo nuestras bendiciones provienen de Él, ¿cómo podemos usar su palabra para guiar cada paso de nuestro camino hacia el éxito? Esto lo descubriremos en el próximo versículo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos enseña que la verdadera prosperidad comienza con una conexión profunda con la palabra de Dios. Meditar en ella nos guía hacia el éxito espiritual y material. La frase "de día y de noche meditarás" subraya la importancia de hacer de la Sagrada Escritura una parte integral de nuestra vida. Esto no significa solo leerla, sino reflexionar en su sabiduría y aplicarla a nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, podrías buscar un pasaje relevante y orar por dirección. En el cristianismo, el acto de guardar y hacer lo que está escrito en la Biblia refleja un compromiso con la obediencia a Dios. Este principio se repite en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que la bendición viene al vivir conforme a su palabra. Es un recordatorio de que el conocimiento sin acción es insuficiente. Meditar en la palabra de Dios no solo nos guía, sino que también renueva nuestro espíritu. En un mundo lleno de distracciones, este versículo nos invita a hacer una pausa y enfocarnos en lo que realmente importa. Podrías establecer un momento específico cada día para leer la Biblia, quizás en la mañana para empezar con sabiduría o en la noche para reflexionar sobre tu día. La promesa de "harás prosperar tu camino" no se limita a lo financiero, incluye éxito en todas las áreas de la vida. La sabiduría bíblica nos da herramientas para manejar relaciones, desafíos y metas con confianza y fe. Imagina aplicar los principios de amor, gratitud y paciencia en tus proyectos. Los resultados serían transformadores. Este versículo también nos enseña la importancia de la disciplina espiritual. Mantener un hábito constante de estudio y meditación requiere esfuerzo, pero las recompensas son eternas. Si estás buscando comenzar, podrías elegir un libro de la Biblia, como Proverbios o los Salmos, y leer un capítulo al día. La constancia produce fruto. La frase "todo te saldrá bien" no significa una vida sin problemas, sino una vida con propósito y dirección. Cuando caminamos en obediencia a Dios, Él nos da la paz y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío. Piensa en cómo podrías aplicar este principio en tus decisiones actuales. ¿Qué áreas necesitan más de su guía? Este pasaje también nos llama a hablar la palabra de Dios, no solo a meditar en ella. Declarar las promesas bíblicas sobre nuestra vida fortalece nuestra fe y nos ayuda a recordar su fidelidad. Por ejemplo, podrías escribir tus versículos favoritos y colocarlos en lugares visibles como recordatorio diario.
En el Antiguo Testamento vemos cómo este principio guió a líderes como Josué, quien enfrentó grandes desafíos al liderar al pueblo de Israel. Su éxito no se basó en su habilidad, sino en su obediencia y confianza en la palabra de Dios. Su historia nos inspira a depender de Dios en cada paso de nuestro camino. La meditación en la palabra también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. En lugar de actuar por impulso, este versículo nos anima a buscar su guía antes de avanzar. Si estás enfrentando una decisión difícil, considera tomar un tiempo para orar y meditar en este pasaje. Dios siempre responde. Este versículo nos enseña que la prosperidad y el éxito están intrínsecamente ligados a nuestra relación con Dios. No se trata solo de alcanzar metas terrenales, sino de vivir una vida alineada con su propósito. Cuando lo buscamos primero, todo lo demás encuentra su lugar. La paciencia y la confianza en Dios son esenciales para este proceso. Amados, no se apartará de tu boca este libro de la ley. También sugiere la importancia de compartir la palabra de Dios con otros. Cuando hablamos de su verdad, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también sembramos semillas en la vida de los demás. ¿Cómo podrías compartir este versículo con alguien hoy? Este pasaje también nos recuerda que la obediencia a Dios trae estabilidad en medio del caos. La meditación constante en su palabra nos da una base sólida para enfrentar cualquier tormenta. Si te sientes abrumado por las circunstancias, este versículo te invita a encontrar refugio en la sabiduría de Dios. Josué 1:8 es una invitación a vivir con intencionalidad. No se trata de leer la Biblia por hábito, sino de permitir que transforme nuestra vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más alineación con la palabra de Dios? Tal vez sea tiempo de reevaluar tus prioridades y asegurarte de que Él esté en el centro. Este versículo nos deja con una promesa poderosa. La meditación y la obediencia a la palabra de Dios traen prosperidad y éxito. Ahora que hemos explorado cómo aplicar este principio, surge una pregunta. ¿Cómo puedes comenzar a implementar estos hábitos hoy mismo? La respuesta está en tus manos. Después de explorar estos 10 versículos, una cosa queda clara. La verdadera prosperidad comienza y termina en Dios. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás dejando que las preocupaciones dominen tu mente o tomarás el control, aplicando estas verdades para experimentar la transformación espiritual y financiera que tanto deseas? Dios no solo promete cuidarte, sino también darte el poder para vivir una vida plena y significativa. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Tal vez eso signifique meditar más en su palabra, ser más generoso o simplemente confiar en Él como nunca antes. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué versículo te impactó más? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, este es solo el comienzo. Explorar la Biblia es un viaje continuo que profundiza nuestra relación con Dios y fortalece nuestra fe. Te invito a ver más videos en nuestro canal, donde seguimos descubriendo cómo conectar nuestra vida diaria con las promesas de Dios. Dale clic al siguiente video y mantente inspirado.